capítulo 28. Versículo 13 y 14. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13 y 14. Esta palabra me la entregó el Señor hace 2 semanas atrás. Y Él sabía quién iba a venir y quién no iba a venir. 28, 13 y 14. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Vamos a inclinar nuestro rostro y ponernos de pie. Padre, gracias por estar acá en este lugar. Señor, amén. Aleluya. Gracias porque a través de la persona de tu Santo Espíritu habitas en nuestro ser, en lo más íntimo de nuestro ser. Padre, hoy día hemos venido para adorarte, para bendecirte. Hemos venido para escuchar tu maravillosa palabra. Queremos que el hombre guarde silencio, que seas tú quien se dirija a la congregación, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú tienes palabras que consuelan y fortalecen nuestro corazón. Padre, llénanos con tu maravilloso Espíritu Santo mientras estemos escuchando la palabra y posteriormente mientras estemos adorando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Puede tomar asiento, hermano? ¿Estamos contentos? Estamos agradecidos de parte del Señor. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, ¿no es cierto? Amén, Señor. Hoy día vamos a hablar de lo que el Señor desea hacer en nuestra vida. Amén, Señor. Hace muchos años atrás, cuando era joven, caminaba por un camino rural, acompañado de un encargado de obra, un amigo y un miembro de iglesia que en ese momento estaba a prueba con pastor. Y yo le dije, mientras caminábamos, ¿qué opinión te merece el hecho de que algunos líderes cristianos digan que tú estás para grandes cosas? ¿Has escuchado hablar de eso? Estás para grandes cosas. Y él me dijo, a todos le dicen lo mismo. Y yo le respondí, tienes razón. Son solo frases de buena crianza. Ese día, hace muchos años atrás, caminábamos por ese camino de ripio 2 personas, 2 jóvenes desilusionados de la vida. Mi amigo, como recién estaba partiendo en el ministerio, era un muchacho joven, medio hiperkinético, tomó algunas malas decisiones y esas decisiones trajeron consecuencias negativas, no solo a su persona, sino que también causó dolor a los miembros de su familia. Y quien habla había fracasado en los negocios y realmente no sabía qué hacer, cuál era mi rumbo, si quedarme trabajando en el campo o volver a la comuna de la Unión. Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. En ese momento, ese texto bíblico no correspondía a nuestra realidad, porque todo lo veíamos negativo.
No veíamos absolutamente nada claro, sino como dos jóvenes que habían fracasado en distintas áreas de su vida. Veíamos el camino demasiado pesado, demasiado largo. Pero la palabra es real. La palabra es verdadera, la palabra del Señor nunca miente. Y nosotros debemos creer, tomar conciencia de que la palabra de Dios es genuina y verdadera. La decisión más importante que nosotros hemos tomado es haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Porque de muerte pasamos a vida. El Señor obró un cambio en nuestra alma, renovó nuestro corazón y hoy día, gracias a Él, caminamos en novedad de vida. Pero desde ese comienzo, cuando recién comenzamos a transitar en el camino del Evangelio, hay muchas dudas o muchas respuestas, muchas preguntas que nosotros nos hacemos en la cabeza. Todos nos hacemos preguntas. El camino del Evangelio es un camino de bendición, pero en medio de este camino también hay espinas, también hay dardos, también hay traiciones, también hay situaciones que son bien, pero bien complicadas. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que nos hacemos? Por ejemplo, ¿qué es la salvación? ¿Qué significa el haber recibido a Jesús? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cómo puedo vivir una vida cristiana victoriosa? ¿Qué son los dones del Espíritu? ¿Qué son los frutos del Espíritu? ¿Alguien me puede explicar quién es el Espíritu Santo? ¿Cristo realmente vive dentro de nosotros? Esas son algunas de las preguntas que nosotros nos hicimos en el pasado. Hay un pueblo, que es el pueblo de Israel, que se hizo muchísimas, pero muchísimas preguntas en el pasado. ¿Ustedes conocen la historia del pueblo de Israel? Los israelitas tenían comida, tenían trabajo y tenían casa. Comida, trabajo, casa. Es decir, en esa época, podríamos decir, llevando esa historia a los tiempos modernos, que vivían una vida sin sobresaltos, una vida material relajada, tranquila. Pero los israelitas no eran felices. ¿Por qué razón? Porque eran esclavos. Y cuando la gente es esclava, nunca va a ser feliz. Siempre va a estar pendiente de otras cosas. Siempre se van a criar en su corazón raíces de amargura. Nunca podrá involucrarse con los demás desde otra perspectiva, desde una perspectiva divina, porque hay algo que lo atormenta. Hay algo que le sucede a esa persona. Los israelitas eran esclavos. Tenían que trabajar de sol a sol. En la mañana se levantaban a las 6 de la mañana y se acostaban o terminaban de trabajar cuando el sol se ponía en el horizonte. Es decir, aproximadamente trabajaban 12 horas diarias. Trabajaban los niños en los campos cosechando el trigo, trabajaban las mujeres embarazadas, trabajaban los adultos y trabajaban los ancianos. ¿Ustedes conocen las pirámides de Egipto? ¿Quiénes fueron las que hicieron las pirámides de Egipto? Los israelitas, los esclavos. Y el que no quería trabajar, o aquella persona que hacía las cosas demasiado lento, ¿qué es lo que le sucedía? Los golpeaban, los azotaban con el látigo. Y mucha gente moría en esas condiciones trabajando hasta literalmente morir. 400 años esclavos. 400 años no fueron ni 2
ni 5 ni 6 meses, sino que 400 años esclavo. Pero dice la palabra del Señor que Dios escuchó el clamor de su pueblo, escuchó el ruego, el gemir de aquellas personas que estaban padeciendo de mucha necesidad, que estaban siendo maltratados. Y la primera enseñanza que podemos recoger es que Dios siempre, escucha bien, Dios siempre va a escuchar a un alma necesitada. Si tienes un problema, acude al Señor. Dios siempre va a escuchar un corazón necesitado. Y Dios escuchó al pueblo de Israel. Dice la Escritura que envió a un libertador. ¿Cómo se llamaba ese libertador? Moisés. Y por intermedio de él lo liberó de la esclavitud de Egipto. Ahora la pregunta es, ¿lo liberó de la esclavitud de Egipto para vivir de la misma manera que vivía en el pasado, siendo maltratados por las personas, por los faraones, por los reyes de otras naciones? Él los liberó para que se establecieran en una tierra fértil, en una tierra productiva, abundante, donde ellos se iban a establecer, donde ellos podían sembrar, donde ellos podían criar animales y vivir en plena libertad, totalmente bendecidos. La historia del pueblo de Israel se parece a nuestra historia. Estábamos esclavizados en delitos y pecados, como dice la palabra del Señor. Muertos en delitos y pecados. Pero Dios, en su inmenso amor, envió a su Hijo amado para que muriera por nosotros y nos redimiera de la esclavitud de nuestros pecados. Esa sangre que Jesús vertió en la cruz no fue por coincidencia del destino, sino que fue por nuestra salvación. Tú eres libre. Tú fuiste limpiado del mal con la sangre de Cristo para limpiarte de todos tus pecados. Absolutamente todos tus pecados. Si tú dices, pero Dios podrá perdonarme, Dios perdona. Siempre va a perdonar a un corazón necesitado. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Dios renovó nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Y en ese momento, el Señor comenzó a escribir una página en blanco. Todo el pasado fue borrado por el Señor. La sangre de Cristo nos limpió de maldad y comenzamos a vivir una nueva vida. Nada desde el pasado cuenta para Dios. Dios no recuerda esas cosas negativas porque Dios te perdona. ¿Qué sucede en ese momento en el que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal? Ese día pasamos a formar parte de una familia. La familia de la fe. Somos hijos de Dios. Tú eres un hijo y una hija de Dios porque un día aceptaste y recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Eso significa que no eres una persona huérfana de amor, no eres una persona huérfana de misericordia. Dios está a tu lado. Dios te cuida, te protege del peligro, te libra de la tentación y provee a tus necesidades. Eres un hijo de Dios y una hija de Dios en este reino. Pero para ser hijo de Dios hay que recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Conversaba hace algunas semanas atrás de esas amistades antiguas que de pronto se acercan con un político de la comuna. Y él me decía, aquel que se cree dueño de la verdad, no solamente ustedes, los evangélicos, son hijos de Dios, sino que todas las personas que están aquí en este planeta
son hijos de Dios. Y el amor de Dios sobrepasa todas las religiones y las clases sociales. Nosotros somos creación de Dios, Harold. Todo lo que está bajo las estrellas, me lo dijo en tono poético, el enemigo es astuto, todo lo que está bajo las estrellas son hijos de Dios. Y posteriormente, al decir estas palabras, comenzó a descalificar o a desacreditar a otro colega, hablando en malos términos. Es decir, él mismo se contradijo. Hay que tener cuidado con el enemigo, hermano. El enemigo es astuto y cuando no se tiene conocimiento de la palabra, el enemigo es capaz de enredar a una persona que carece de conocimiento bíblico. Los hijos de Dios se conocen porque aceptaron a Cristo como Señor y Salvador personal y lo demuestran por sus hechos. Esa es la mejor carta de presentación que tiene el cristiano, su testimonio. Y con esto no quiero decir que nosotros somos perfectos y que nunca hemos cometido nada indebido, porque en nuestro transitar en el camino del Evangelio muchas veces nos enojamos, muchas veces actuamos aceleradamente y nos equivocamos. Pero si tú te esfuerzas en cumplir la palabra del Señor, si tú mantienes una comunión con Cristo las 24 horas del día, si tú reconoces tus pecados, el Señor te perdona y puedes seguir hacia adelante. Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. Te pondrá en este lugar para exaltarte por sobre los demás. No tengas miedo de decir que eres cristiano, hermano. No tengas miedo de llevar la Biblia debajo del brazo. No tengas miedo de compartir el Evangelio con aquellos que en este instante están perdidos. No podemos tener miedo del que dirán, de los gigantes que hay en este mundo. De repente se levantan unos tremendos gigantes, como diera la impresión de entre las piedras. El gigante de la enfermedad, el gigante de la falta de trabajo, el gigante de la ira, el gigante de la desidia, de la flojera espiritual. Tantos gigantes que se levantan, pero dice la palabra del Señor que nosotros somos más que vencedores y que tenemos las armas espirituales para derribar esos gigantes, para derribar esas situaciones que te están haciendo daño, esos problemas que te afligen como persona. Dios ya los ha resuelto, porque todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Dios te tiene en este mundo para que conquistes territorio. Conquistes territorio. Ese territorio que el enemigo tomó no le pertenece. Es el territorio que Dios te ha dado a ti. Conquistar, aceptar responsabilidades, agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Cuando cometemos errores, cuando de pronto nos sentimos débiles en la fe, levantarnos y continuar hacia adelante. Pero no te quedes, sino que levántate y sigue adelante. Tenemos un arma que Dios ha puesto en nuestra vida, que es la palabra del Señor. Y es la palabra de Dios, el manual de instrucciones que nos dice lo que debemos y lo que no debemos hacer. No es el sistema político, no es la filosofía de este mundo, no son los razonamientos humanos, el intelecto humano quien te hará responder lo que tú te preguntas, sino es la palabra maravillosa de nuestro Dios que nos indica el propósito de la vida. Lo que el Señor quiere hacer con tu vida está en la palabra del Señor. Y Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Si te sientes alegre,
lee la palabra de Dios. Si te sientes bendecido, sigue leyendo la palabra de nuestro Dios. Pero si te sientes triste, si has pasado por un problema familiar, por un problema con el esposo, con la esposa, un problema financiero, si no tienes paz en tu corazón, si necesitas sanar una dolencia espiritual, anda a la palabra de Dios. Esa es la palabra del Señor, que encontramos a un Cristo vivo, un Cristo que siempre ha estado a nuestro lado, un Cristo que merece toda honra y toda gloria, un Cristo grande. Y la palabra de Dios, lo más importante, es que tiene poder para transformar la vida de los seres humanos. Eso es lo más importante. Cambia el corazón, la mente y el alma del ser humano. Los creyentes somos probados, ¿no es cierto, hermano? Sí, Señor. ¿Ha sido probado usted alguna vez? ¿O está siendo probado en esta hora? Hay una historia que quiero contar ahora, que es la historia de José. No es la historia de José Luis, no. No es su historia, hermano. No se asusten. Es la historia de José. Yo creo que todos en el pasado hemos oído hablar en más de una oportunidad de esta historia. E incluso dieron una película hace algún tiempo atrás acerca de José. ¿Quién era José? José era un muchacho de aproximadamente 20 años. Amén, gracias, Señor. Un muchacho de aproximadamente 20 años. Un muchacho que tenía muchos sueños, muchos ideales, muchos anhelos que quería que se cumplieran en el tiempo. ¿Usted tiene anhelos? ¿Tiene sueños? Y Dios se comenzó a comunicar con José. Y a través de distintos sueños le comenzó a mostrar lo que él quería hacer con él. Cosas grandes, cosas tremendas. Pero José cometió un error. ¿Cuál fue ese error? Que le contó esos sueños que Dios les había comunicado. Ese maravilloso propósito divino se lo contó a sus demás hermanos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ellos tuvieron envidia de José. El padre Jacob le hizo una túnica. Le regaló una hermosa túnica a su hijo predilecto. Tengamos cuidado en la casa con tener favoritos. Hay quienes dicen, yo amo a mis 3 hijos, o yo amo a los 5. Pero siempre hay uno preferido, ¿no? O por lo general hay que tener mucho cuidado. José, con esa túnica, fue a buscar a sus hermanos que estaban apacentando las ovejas. Y sus hermanos tramaron asesinar a José. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo echaron en una cisterna, en un pozo sin agua, para que muriera de hambre. Pero de pronto uno de los hermanos se le ocurrió lo siguiente: ¿por qué en vez de que muera acá, no lo vendemos a los ismaelitas, a unos comerciantes árabes que eran traficantes de esclavos? Entonces, si le pasa algo, nosotros nos podemos lavar las manos y nadie va a sospechar. Y lo vendieron a esos comerciantes ismaelitas. Ahora ellos dijeron, ¿qué le vamos a decir a nuestro padre para que él no note la ausencia de José? O si la nota, obviamente nosotros nos tengamos la culpa. Mataron a un cabrito, lo degollaron y con la sangre de ese cabrito tiñeron esa túnica y la rasgaron. Después se la mostraron a su padre Jacob y le dijeron, un animal, una bestia, despedazó a tu hijo José. Pero José no estaba muerto, sino que José fue vendido
por los ismaelitas en Egipto al jefe de la guardia llamada Potifar. ¿Se acuerdan de él o no? Un millonario, un hombre que no tenía problemas de dinero. ¿Sabe usted cómo vivía este hombre? Las familias ricas, como las de Potifar, se construían casas de 2 o 3 pisos, con hermosos jardines y terrazas. Les gustaba el entretenimiento en vivo en sus hogares, mientras ellos comían frutas deliciosas en tazones finísimos. Decoraban su entorno con jarrones de alabastro, pinturas, hermosos tapetes que son alfombras pequeñas y sillas talladas a mano. Las cenas se servían en platos de oro e iluminaban sus cuartos con candelabros de oro. A los sirvientes como José trabajaban en el primer piso, mientras que la familia ocupaba los pisos superiores. Es decir, llegó como esclavo para trabajar en la casa de un millonario. Todos podríamos decir, cambió la suerte de José. Ahora todo será diferente, él va a comenzar a arribar. Pero no fue así. No fue así. Porque dice la Escritura que al principio todo lo que hacía José era prosperado en sus manos. José trabajaba dentro de la casa y era prosperado. Trabajaba fuera de la casa y también era prosperado. Entonces su patrón Potifar dijo, verdaderamente el Espíritu de Dios está en este muchacho. Y aprovechándose de esa situación, no porque quisiera comprometerse con Dios, sino viendo una utilidad económica, dijo, lo voy a nombrar como administrador de mi casa, como mayordomo. Y José ascendió de rango. Siendo un simple esclavo, ahora era mayordomo, jefe de todos los criados. Si la historia terminara allí, nosotros podríamos deducir, a lo mejor algo hermoso le sucedió a José. Subió de rango, subió de jerarquía, ya tal vez Potifar le concedió unas tierras para que pudiera quedarse a trabajar en ese lugar. Pero dice la palabra del Señor que José tuvo que enfrentar una gran tentación. ¿Se acuerdan de cuál era esa tentación? La esposa de Potifar fijó sus ojos en ese muchacho. Ese muchacho estaba prácticamente todo el día en el hogar. La esposa de Potifar uno la puede imaginar como una persona de unos 40, 50 años, bien parecida, bien agraciada. Y ella fijó sus ojos en ese muchacho de 20 años que era de buen parecer, de buen semblante. Y todos los días, con astucia, con engaño, se acercaba a él insistiéndole para que pasara la noche con él. Y José, tranquilamente, de manera serena, escuchaba lo que esta mujer le decía, pero un día le dijo, no voy a pecar contra Dios. No voy a pecar contra Dios porque lo que me estás ofreciendo no es algo santo, no es algo sagrado. Yo tampoco puedo hacerle esto a mi patrón porque él, tu esposo, delegó responsabilidades en mi vida. No puedo pecar. Pero cuando la tentación se hizo más fuerte, él que hizo resistió la tentación y huyó del lugar. Entonces la mujer, dice la palabra de Dios, un acto totalmente deleznable y condenable y que lamentablemente muchas veces se hace. Qué triste, ¿no? Inventó una violación. Le dijo a su marido, José trató de abusar de mí. ¿Qué fue lo que hizo el marido? Dentro de su mente él decía, voy a perder
un buen criado, un buen mayordomo, pero no quiero tener problemas. E inmediatamente ese muchacho joven, el hebreo José, cayó al lugar más miserable, la cárcel. Sin esperanza prácticamente. Estuvo 2 años en la cárcel, 11 años como esclavo y 2 años en la cárcel. Pero cuando llegó a la cárcel, en vez de quejarse, en vez de lamentarse, en vez de quejarse contra Dios, encomendó su causa a Dios y empezó a trabajar dentro de la cárcel de manera serena, diligente, sin chistar absolutamente nada. Y comenzó a hallar gracia delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. En ese momento el jefe de la cárcel vio que el Espíritu de Dios estaba con José y lo nombró administrador de toda la prisión. Yo me imagino José, como era un hijo de Dios, como tenía sabiduría en su corazón, él se acercaba a esos presos ya prácticamente rematados y les entregaba una palabra de consuelo, una palabra de aliento, que todo fuera mucho más fácil en esos momentos difíciles. 2 años privado de libertad, un hombre inocente. ¿Cuánta gente inocente no ha ido a parar a la cárcel, hermano? La otra vez dieron un reportaje en televisión y realmente dejan marcas, heridas profundas en el alma. Aquellas personas que han tenido que pasar por una situación como esa. Pero Dios estaba con ese muchacho. Dios estaba con José. Dice la palabra del Señor que el faraón tuvo un sueño. Y ese sueño no lo podían interpretar ni los adivinos, ni los sabios, ni los astrólogos. Entonces en ese momento se acordaron que en la cárcel había un joven hebreo que podía interpretar esos sueños. Y lo mandaron a llamar. ¿Se acuerdan del sueño? 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las 7 vacas flacas se devoraban a las 7 vacas gordas. Y las 7 espigas bien resecas y marchitas se devoraban a las 7 espigas robustas y llenas de grano. ¿Qué significaba ese sueño? Que vendrían 7 años de buenas cosechas y 7 años de hambre. José interpretó el sueño, pero no solamente eso. Fíjese bien, Dios te da la capacidad para interpretar el sueño y para que tú entregues una palabra, un consejo a la iglesia. Él presentó un plan de supervivencia durante esos 14 años. Le dijo a Faraón lo que debía hacer para que el pueblo no muriera de hambre. Y Faraón vio una vez más, como los demás, que el Espíritu de Dios moraba en José. Le puso su anillo en su dedo, lo respaldó con la autoridad real y ordenó que todo el mundo se arrodillara delante de José. Sí, Señor. Un esclavo. Durante 11 años estuvo como esclavo en la casa de Potifar. Durante 2 años estuvo preso, lejos de su padre, lejos de su familia. Y sin embargo Dios lo levantó como una luminaria para trasladar el pueblo de Dios desde Canaán hasta Egipto. Dios nos coloca en un sitial de privilegio, hermano. Dios nos coloca en un sitial de privilegio. Nunca te olvides de que al aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal, no eres una persona de segunda o de tercera categoría. Eres un hijo de Dios, con todos los derechos que eso conlleva. Estás acá para marcar pauta, camino, propósito. No eres un punto pequeño en esta tierra. O como muchos declaran, soy un gusano, soy un gusano, soy un gusano. Tú eres un tesoro en las manos de Dios. Eres un príncipe en este reino.
y una princesa en este reino. Y Dios te tiene para grandes cosas. Dios es quien gobierna. No son las circunstancias externas, no es la familia, no son las amistades las que gobiernan tu vida. Dios gobierna tu vida. Dios gobierna tus asuntos. Tú estás en las manos de Dios. Estás en las manos de Dios. Y pase lo que pase, nadie podrá ir contra ti. Porque Dios cierra la boca de los leones, de tus enemigos. No hay ningún dardo que te pueda tocar. Pero cree en esta palabra. Dios tiene un propósito en tu vida. Y ese propósito, el más grande de todos, es que tú llegues al cielo. Tu salvación y vida eterna. Tienes que perseverar, hermano. Tienes que perseverar. Por eso, si en esta hora estás dudando, si en esta hora hay muchas preguntas que aparentemente no tienen respuesta, lo que te dice el Señor en esta hora, no mires para atrás. No vuelvas el rostro a los dioses ajenos. No vuelvas el rostro al dinero. No vuelvas el rostro a las amistades de este mundo. Cierra con candado y con llave, con doble chapa esa puerta para que permanezca por siempre cerrado. Porque lo que Dios tiene para ti es tan grande, hermano. Es tan, pero tan grande. ¿Cuánta gente se ha apartado del Evangelio? Oh, ¿cuántos muchachos se han apartado del Evangelio, hermano? He conocido tanta gente, hermano. Que han estado detrás del púlpito, adorando, alabando al Señor, pero de pronto, tal vez por un trabajo material, han ido para Puerto Montt o para el norte, se han involucrado con malas amistades, y una y otra vez, como dice el dicho, han empinado el codo y han vuelto a tomar. Otros han escuchado esas músicas metaleras, músicas satánicas, y ahí están todo el día. Tanta gente que se ha marchado, tanta gente. Pero si tú estás acá en este lugar, es porque estás en un sitial de privilegio. Eres un hijo de Dios y el Señor tiene propósitos en tu vida, tiene deseos que tú cumplas su voluntad. José es la mayor prueba de esto. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Póngase de pie, hermano. Vamos a estar orando por esta palabra. Vamos a estar aclamando. Y yo en el nombre del Señor te digo, cierra esa puerta. Cierra la puerta de tu pasado, esos recuerdos, esas imágenes, esas andanzas, esas cosas negativas que te están atormentando, que te causan dolor. Y ve las cosas lindas que Dios tiene para ti. Si Dios te levantó, gloria a Dios. Y Dios todos los días sigue levantando gente, sigue restaurando, sigue fortaleciendo. Aleluya. Gracias, Señor. No tengas miedo de los gigantes, del que dirán. No tengas vergüenza de alabar y bendecir el nombre del Señor. Digan lo que digan. Tú le trabajas, le sirves y adoras a un Dios grande, a un Dios bueno. Vamos a estar orando por esta palabra.